Bueno, lo primero agradecer la organización y voy a entrar de lleno en el tema y no quiero aburrir porque estamos todos con hambre, me imagino que empezaréis a comer y eso es importante también. Voy a empezar, el libro se centra en un personaje que yo creo que todo el mundo habrá oído hablar de George Soros, el desgraciadamente llamado filántropo, que de filántropo no tiene absolutamente nada. Yo diría que es uno de los más viles, subversivos, personajes subversivos del siglo XX-XXI. Tiene ya un historial de décadas invirtiendo casi 32.000 millones de dólares en la subversión de estados para orientarlos en la dirección que viene. Uno de los errores que se puede cometer al hablar de Soros es hablar de la persona, porque realmente el personaje no viene solo y tampoco nos tiene que interesar tanto. Sí, es un financiero que gana muchísimo dinero y tal, pero eso es lo de menos y lo que pasa es que viene acompañado. Entonces, en el libro primero se trata de abordar quién es Soros, cuál es su visión. Podría decir muy rápidamente, judío, nacido en Hungría. Él mismo acepta que él con su padre colaboraron con el régimen nazi, lo dice en sus propios vídeos, y delataron incluso y colaboraron en mandar húngaros que eran de origen judío también, y él declara en sus vídeos diciendo, bueno, si no hubiera sido yo el que lo hubiera hecho otro. Pues no lo sé, está por ver. Muy defensor su padre del esperanto, cambia su apellido de Schwartz por el de Soros, pasa a Inglaterra, se forma en la London School of Economics, que por cierto está absolutamente controlada por él actualmente, como muchas otras universidades y think tanks en el mundo. Si uno baja los think tanks y las fundaciones que están financiadas por Soros de internet, yo ya tengo un documento de 1000 páginas con 5 fundaciones por página. Estamos hablando de una barbaridad y cada una de esas está financiada. Estamos hablando de cantidades de 10, de 30, de 50, de 100.000. Entonces lo que hay ahí es una masa de aproximadamente 1.000 millones anuales que se dedican a subvertir estados y ahora hablaremos, entre otros, el habernos encontrado con lo que estaba pasando en España y que para mí no era nuevo, porque yo dentro del marco de Metaeconomics, cuando dejé las Naciones Unidas, seguí colaborando en acompañar países en su desarrollo y en particular Angola, y ya había vivido con la presidencia de Angola los ataques de Soros y de su Open Society. O sea que me los conocía de 8 años. Cuando vi que en mi España estaban rompiéndola, me puse a investigar. ¿Cómo empieza toda esta historia de la investigación del libro? Es que hay una periodista que se llama Aurora Ferrer, que está haciendo su máster en inteligencia en la Rey Juan Carlos, y un profesor le recomienda que venga a verme a mí porque ella dice, esto es Rusia, y yo digo, esto es Soros. Entonces, vete a ver a Juan de Castro, que lo que te dice es que esto es Soros. Vale, se viene a verme, yo tengo cantidad de información, le ayudo a hacer el máster de inteligencia, y me lanzo y le digo, mira, yo no me voy a quedar ahí, yo voy a seguir con un libro. Bueno, ella confirma también, hago yo muchísimo trabajo de investigación, un grafo en particular, con 400 interrelaciones y demostraciones de cómo Soros ha invertido en la ruptura y la rebelión o sedición catalana en Cataluña, y me quedo asombrado a medida que avanzan las investigaciones. Entonces, esas interrelaciones demuestran totalmente que lo que está circulando, además, últimamente, creo que la semana pasada estaba diciendo alguien que esto ha sido los rusos otra vez, eso es una ola que vuelve continuamente a decir que son los rusos. Me has hecho la pregunta si soy espía ruso, es lo que me pregunta todo el mundo, como la pregunta que nos haremos todos, somos todos fascistas. Pero si ese es el método que utiliza Soros. Soros no está solo, es el grupo angloamericano. Son los intereses angloamericanos y en particular angloamericanos dentro de la propia OTAN, los que sorprendentemente uno se acaba encontrando, están ayudando o colaborando en fragmentar España. Y yo sé que eso es como tener un poquito el enemigo en casa. Pero yo lo he hablado con militares españoles y les he dicho, oye, la OTAN es una cosa, nos defienden si nos atacan de fuera, pero tener a dos países que están jugando con nosotros no tiene ninguna gracia. Y no sé cómo lo veis los militares en particular. Bueno, tienes parte de razón. Sí, tenemos dos que juegan por libre. Y Inglaterra en particular, que nos está haciendo mucho daño, y que, como ahora explicaré, es un poco lo que en noviembre del 18, cuando yo no acabo de entender quién es el que mueve esto y para qué, y por qué se intenta tapar con el tema ruso, descubro los papeles hackeados por Anonymous de la iniciativa Integrity, que es una iniciativa
organizada por el gobierno británico y sus servicios de inteligencia para, en teoría, defender la democracia en Europa y atacar las fake news rusas. Bueno, pues muy bien, lo que se trata es de una iniciativa. Hay que analizarse los 7.000 documentos, yo me los he leído. Los 7.000 documentos de esa iniciativa, que lo que demuestra es que estás organizando, en el fondo, manteniendo una tensión de guerra fría contra Rusia, y los que de verdad generan las fake news son realmente el conglomerado este. El problema que tiene este conglomerado angloamericano, pero sobre todo inglés, es que ha elegido unos clústeres o grupos por país con unos integrantes, ¿no? Y los integrantes de esos grupos, que en el libro aparecen, son nombres conocidos, son personalidades políticas, son personalidades de los medios, son periodistas, son de diversos grupos que tienen muchísima influencia en España. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que cuando sale David Alandete, el periodista Alandete, que es ahora corresponsal de ABC en Nueva York, si no me equivoco, en Washington, y empieza a sacar una serie de noticias en el país diciendo que todo esto eran los famosos rusos, y digo, ¿por qué tanta insistencia del país, del mundo? ¿Por qué la operación Moncloa, de la que no sé si habéis oído hablar, en la que el coronel Baños es destituido, vamos, no llega a ser nombrado? Porque este grupo, Integrity, se organiza con los ingleses para tumbarlo en 12 horas. Y ahí participan, y está en el libro, Alandete, Torreblanca, del País, y varios políticos que están engarzados en todo ese... Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que aunque pertenecemos a la OTAN, tenemos un grupo de 2 países, y sobre todo Inglaterra últimamente, que participa muy activamente en manejar, en injerencia en los asuntos internos de España. Y si eso no es verdad, que vengan y lo digan, porque todo eso está en Internet y lo podemos leer cualquiera de nosotros. Yo no estoy más que revelando lo que se puede leer. Entonces sí, claro que se me tachará de prorruso, pero cuando leo lo que se ha hecho con el tema catalán para echar una nube de humo y que no se pudiera ver que era Soros y los angloamericanos con la OTAN los que estaban realmente ayudando y favoreciendo el tema, la rebelión y la sedición catalana, cuando se ve todo eso y se observa y se leen los documentos, hay 2 documentos que son bestiales. Yo saco uno de ellos en el libro, pero hay uno en el que dice qué difícil es convencer a España de su posición antirrusa. Es uno de los comentarios que hacen, ¿no? Hay otro comentario que dicen sabemos que es muy difícil que los rusos hayan intervenido en Cataluña. Hay otro documento que sacan estableciendo el marco de la injerencia rusa en Cataluña. Un absoluto documento así de inventos completos. Ya lo último que tuve que oír el otro día fue que había venido un ruso con una granada el otro día a Barcelona, el día del 1. Sí, eso es una gran injerencia. Entonces yo de verdad, y ahora hablaremos más de Soros y de cómo fue la financiación suya para el tema catalán, pero desde ya reto a Alandete a que venga a entenderse conmigo en una mesa y podamos enfrentar las pruebas que él tiene de si ha sido Rusia o Soros y los angloamericanos. Porque yo tengo 400 interrelaciones y él tiene una serie de mentiras que se ha organizado a hacer, además, con la colaboración y la complicidad de nuestro Instituto Elcano y en particular de Milosevic Juaristi, que es una que trabaja en Elcano, de Charles Powell, su propio director, y de los periodistas del País y de otros. Entonces todas esas pruebas que llevaron al Congreso nuestro, que fueron a la Cámara de los Comunes a decir que eran los rusos los que estaban interviniendo en Cataluña, yo digo que las ponga en la mesa, que las traiga, porque vamos a poner las 400 nosotros que tenemos de los demás. ¿O es que el Harvard Institute, que mandó 8 observadores aquí del 1O, no era de la CIA, no está pagado por el gobierno inglés y todo lo demás? Tengo una lista de 30, 40 instituciones, think tanks, todos los que han intervenido aquí llevan el mismo sello. Digo, Sí. por comentar una cosa, Sí. disculpe por interrumpir, pero por apostillar Para, un poco sí, lo que porque está diciendo es que hubo una cosa muy curiosa el 1 de octubre y los días justo posteriores, porque no se puede negar que igual por su agenda propia, igual a Rusia pues le puede interesar dar un poco de publicidad, ¿no? Y de hecho, claro, esos días Sputnik y Russia Today sí que siguieron un poco, dieron cierto pábulo a las algaradas, al conflicto que había. Pero ¿cuáles fueron los otros medios que se posicionaron totalmente a favor de los nacionalistas? Sobre todo en ese primer momento. Ya luego empiezan a dar marcha atrás. CNN, BBC... The Economist. De una manera que es totalmente
O sea, incomprensible, porque a priori, dicen, los rusos pueden tener una agenda política en la que les conviene crear un conflicto, ¿no? Pero los ingleses, ¿por qué les interesa tanto esto, no? Es la pregunta que me hago, vamos. Sí. No, yo creo que ahí está una de las claves, ¿no? ¿Por qué empieza a surgir todo eso que relaciona todo con el Departamento de Diplomacia Pública de la OTAN, de Bruselas, con la National Endowment for Democracy, que es del Congreso americano, con el gobierno inglés, que es el que paga el instituto que organiza el Integrity Initiative, la que toma aquí en España a 23 o 25 personalidades y medios que trabajan para ellos. Y aquí quiero añadir una cosa, circula por internet el contrato de ellos. El señor Nicolás de Pedro, que dirige el clúster español y que ha dirigido CIDOB, y que está trabajando para el gobierno inglés. El contrato de Nicolás de Pedro, y lo digo porque está en internet y lo puede ver cualquiera, dice que lo que tiene en el ordenador el señor Nicolás de Pedro le pertenece a la corona británica. Yo me temo mucho que este señor, que está en el Consejo Económico de Relaciones Internacionales, el ECFR, ¿no? El Economic Council on Foreign Relations en España, europeo, que está ahí, que está con gente de la Armada, con gente de ciberseguridad, que está compartiendo reuniones, que este señor tengamos que saber que todo lo que tiene en sus ordenadores pertenece a la corona británica, creo que alguien, alguna asociación, algún partido, alguien tendrá que tomar medidas en el asunto, porque hay un artículo, que es el 592 del Código Penal, que describe claramente lo que uno puede o no puede hacer trabajando para gobiernos extranjeros en este país, cuando está en juego la unidad de España. Y está en juego la unidad de España, porque estos señores han participado con mucho dinero, con mucha gente, y nos hemos asombrado todos que el enemigo estaba en casa y que los atlantistas famosos del Atlantic Council, donde está el propio Aznar, que debe estarse poniendo los pelos tiesos de pensar que el Atlantic Council ha favorecido cartas a la Comisión Europea, participó ya en Ucrania de parte de Soros para montar toda la Revolución Naranja y ahora participa en España en el tema catalán. ¿Qué hacen estos atlantistas? Si eran o son nuestros amigos, nuestros aliados. ¿Qué está pasando? Pues nadie se lo pregunta. Yo ya llevo un año diciéndolo, he hablado en Intereconomía Televisión, lo he dicho en la mañana de Herrera. Aquí no responde nadie. Luego debe haber algún problema. Esto no le debe gustar a mucha gente. O es que nos tenemos que replantear y hacer una protesta formal contra el Reino Unido por la injerencia que ha creado. Bueno, lo peor de toda esta historia es que todo viene... Hay tres elementos, yo creo, que demuestran clarísimamente la intromisión. Soros no trabaja solo, siempre trabaja con la cooperación inglesa o la cooperación americana. Todas sus revoluciones de color, la famosa de Georgia rosa, la de los tulipanes, tal, las revoluciones que ha hecho en Egipto, la primavera árabe, están siempre los mismos. Está la NED, que dije, el National Endowment for Democracy, está la cooperación inglesa-americana y está la Open Society de Soros. Famosa Open Society, asombrémonos porque le llama sociedad abierta a lo que yo considero ya muchos, porque está Pierre-Antoine Placon en Francia, que ha escrito un libro sobre Soros diciendo que esto es globalismo totalitario. Entonces dejamos un poco bien claro dónde están los fascistas, porque el globalismo de Soros, acompañado por los angloamericanos, con sus servicios secretos y su financiación, me suena mucho más a totalitario que lo que puedan estar todos los demás, que somos bastante libres pensadores, dejamos pensar a todo el mundo lo que quiera y no nos metemos en fijar quién es buen demócrata y quién no lo es. Luego yo creo que hay un globalismo totalitario que está manejando soberanías, cuyo objetivo final, porque además todo el mundo me pregunta, ¿pero qué le podía interesar a Soros o a las cooperaciones que romper España y romper Europa? Pues romper Europa. Cuando se creó Europa, se creó con Monnet y Schuman, que eran prácticamente agentes norteamericanos, estaban pagados por Estados Unidos. Han salido todos los papeles hace unos meses y Philippe de Villiers ha escrito un libro que dice Tiré del hilo de la mentira y salió todo entero, en el que salen las cartas de Monnet y de Schuman vendiéndose a Estados Unidos y haciendo una Europa a medida de los intereses norteamericanos. Pero es que no ha cambiado la cosa. El único que se dio cuenta que a Europa nos la estaban controlando fue De Gaulle y no pudo imponerlo, no le dio tiempo. El único que mantuvo la lucha de la soberanía nacional. Bueno, pues hoy es el final de ese recorrido en el que ellos quieren fragmentar e ir a una idea que no olvidemos, ya habían tenido los nazis, que es tener una Europa de los pueblos, una Europa de las regiones, donde el control económico, financiero y político está en Bruselas
y todo lo demás sean pedacitos como Cataluña, País Vasco, norte de Italia, Escocia y lo demás, manejados facilísimamente por un control único y central en el que se imponen los intereses angloamericanos, que son los únicos que no están metidos en esa Europa, y ahora incluso Inglaterra va a salir. Entonces, qué bien está manejado toda esta historia, ¿no? Entonces, al final te van cuadrando las cosas, porque dices, entonces ya sé por qué está Soros y las cooperaciones, y por qué se empeñan en romper España, porque en el fondo a España les importa un pimiento. Ellos, la idea general es hacer esa regionalización. Y el problema que vamos a tener, y me gustó muchísimo las intervenciones que hicisteis en la Universidad de Ginebra el otro día, porque ese montaje de esa universidad, que por cierto, yo he estudiado en la Universidad de Ginebra, conozco a los profesores, hice mi carrera allí, y ese montaje que han hecho, yo he hablado con profesores de muchísima más talla que los que estaban ahí presentes, y me han dicho, esto es una vergüenza, esto es una tontería, las cosas que dice esta gente no tienen ni pies ni cabeza. O sea, uno se toma a los mejores expertos de constitucional y de internacional, y todas estas cosas quedan por el suelo, pero están financiadas. Pero lo que hay que saber es dónde viene la finanza, por dónde está pasando, porque Soros lo hace todo con paraísos fiscales, entonces habría que saber y poder investigar dónde está todo el atlantismo jugando con Soros en este jueguecito, ¿no? Entonces, bueno, lo que me gustó, lo que me pareció muy curioso de esa reunión es que todo está centrado en el concepto de nación sin Estado. Y eso es básico, porque eso es lo que nos cuenta, lo que yo creo que nos va a venir a partir de ahora. Si el independentismo sigue reforzándose, y no sé qué pasará, y vosotros me diréis y cómo lo veis desde aquí y demás, si sigue reforzándose, ya no va a ir solo a negociar con el Estado español. Creo que va a ir de la mano de las instituciones comunitarias. Me ha alegrado mucho hoy que la presidenta de la comunidad diga que el nacionalismo catalán y todo eso es un camino sin sentido. Me ha gustado que lo diga. Pero hay que tener cuidado porque esto es un proceso lento que puede durar 5 o 10 años. Pero que al final tengamos a ciertos think tanks y Comisión Europea junto con independentistas catalanes demostrándole al Estado español o contra el Estado español, porque lo que hay que ir es hacia naciones sin Estado, y con un Estado nuestro que se esté desmembrando en ese momento, porque por circunstancias políticas se esté desmembrando, vamos a ir muy mal, ¿no? En ese camino yo lo veo muy difícil. Yo creo que lo que nos va a pasar a partir de ahora es que no van a estar solo los independentistas, se están buscando las alianzas en los think tanks, en las comisiones, y ahí Soros lo controla todo. De los 15 principales think tanks de la Comisión Europea, 8 son de él y son los principales, Friends of Europe, ECFR, Carnegie Corporation, todos los que aconsejan a la Comisión Europea. ¿Qué decir de los diputados? Los diputados del Parlamento Europeo, hasta antes de las últimas elecciones, 224 diputados eran de Soros. ¿Qué decir de la justicia? Y ahí está el problema. España seguramente después de este proceso va a tener que ir, van a llevarlo a la justicia del TDH, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bueno, pues he hecho una investigación hace poco que saldrá en el próximo libro, que estoy pensando sobre el globalismo totalitario en Europa. He analizado los jueces del Tribunal de Derechos Humanos y puedo afirmar, porque lo pone, ya 8 de ellos son de Open Society Foundation de Soros, pero otros 8 más son indirectamente de instituciones pagadas por Soros. Estamos hablando de 15 sobre 47. Estamos diciendo que casi 1 de cada 4 jueces del Tribunal de Derechos Humanos es del grupo Soros-Atlantismo, del grupo además que apoya indirectamente nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha pertenecido al NDI. El NDI es de Soros-Atlantismo, que se ocupó de Kosovo, de Belgrado y todo aquello. El NDI está financiado también por Soros, y entonces, ¿qué podemos esperar si la conjunción de astros nos lleva a tener realmente los medios como El País, El Mundo, los principales de este país y La Sexta y todos, pagados por el entorno Soros-Atlantismo? Nuestro presidente del gobierno también, y además ya no digamos si se asocia con el independentismo. Esto suena a balcanización, suena a desastre. Entonces espero que no ocurra, que haya otras alianzas, que ocurra algo en las elecciones, no lo sé. Pero el caso es que el peligro va a ser tener a la Comisión Europea ahí. Y luego también decir, bueno, y en cuanto a pruebas, en el libro salen, a mí me salen solo 5 millones de dólares, que no está mal, de apoyo de Soros al proceso independentista aquí. Esa es la punta del iceberg, estoy seguro que por debajo lo que no se ve es muchísimo más. Pero estamos hablando de Atlantic Council, de Open Democracy, que por cierto, prepararnos porque Open Democracy, que es una institución también, un think tank, que está preparando una muy fuerte contra España, ¿no? Y muchas otras, American Foundation, el ECFR, todos es dinero y dinero. Y voy a hablar ya
Es que no sé si me estoy alargando, lo que no quiero tampoco es quiero dejar comer, ¿eh? O sea que... Pero lo que dices, el tema de Independent Diplomat y Diplocat, creo que hay que hablar de ello, porque es esa principal institución financiada por Soros. 2,8 millones de dólares metidos en Independent Diplomat. ¿Qué es Independent Diplomat? Es una fábrica de crear independencia. Artur Mas va a verles. Por eso cuando me hablan de Rusia es que me carcajeo. Pero si desde el 2012 lo único que hacen es ir a Estados Unidos. Pero si les han pagado 1,6 millones, que se vea, para mandar cada año durante 5 años expertos y consultores sentados en la Generalitat preparando este proceso. Está preparado desde Independent Diplomat, dirigido por un tal Ken Ross, que es un diplomático británico que acaba de publicar un artículo en el que comenta por qué hay que llegar al independentismo y lo de Cataluña y todo lo demás, y nos da lecciones de cómo hay que llegar al independentismo y cómo no se llega. Y ahí hay que asustarse mucho. La primera de las cosas que dice es que le extraña que países como Níger o España sean tan reacios a ser particionados. Hace una reflexión bastante curiosa. Que nadie ha llegado a la independencia sin pasar por Estados Unidos. Le creo. Claro que sí. Nadie llega a la independencia sin pasar por Estados Unidos y su bendición. Que la ley no sirve para llegar a la independencia, que hay que saltársela. Ese es Ken Ross, diplomático, ex diplomático en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, un señor que se viene a darle lecciones a la Generalitat de lo que tiene que hacer. Peor, que las leyes de la ONU y todos los demás decretos y demás resoluciones tampoco sirven para la independencia y que pueden pasar de ellas. Pero la peor es la última. Bueno, y que hay que empeñarse siempre para ganar la independencia. La peor es la última, y la dice en el artículo del Independent. Ninguna independencia ha llegado sin violencia. Bravo, señores, 5 años ustedes asesorando a la Generalitat para que termine usted en un artículo diciéndome que su asesoramiento termina en violencia. Sí, lo estamos captando. Sí vemos un poco lo que está pasando. Todo eso me parece tan escandaloso y tan increíble que nos hable de ello y que tengamos que ser pequeños medios, que no te escuche nadie, porque es que yo he llevado las cosas, bueno, yo por supuesto y la periodista Aurora Ferrer llevamos el libro directamente a Juez Llarena y a la UDEF, que no me vayan a decir que soy conspiracionista o que soy espía ruso. No, mire usted, aquí está. Ahora usted lo analiza. Yo me pasé 3 horas con los comisarios y les enseñé mi cuadro que aparece en el texto. Sí, esto es interesante, pero no hay que ir al centro a Soros. Digo, no, si no, ya sé que no hay que ir al centro a Soros. Primero, además, ¿quién va a poder ir contra Soros? Hay que ir alrededor. Digo, muy bien, vale, pero hasta ahora creo que han tocado algo de alrededor. De hecho, 2 empresas que citamos las fueron a visitar la policía el día siguiente y desembarcaron en Suesta, DXC Technology y Parlem. DXC Technology había organizado la cuenta electoral, el conteo electoral, había entrado Soros en su capital en el mes de junio y se salió del capital una semana antes del referéndum para no aparecer, pero yo tengo las pruebas de cómo entró y cómo salió. Parlem es de Gala Capital, en la que el PlugShare Fund, el PlugShare Fund de Soros invierte en Gala Capital. Gala Capital compra 10% de MásMóvil y MásMóvil compra 25% de Parlem. ¿Qué es Parlem? La que tiene abierta su web el famoso día del referéndum, que todas estaban cerradas, menos la que había financiado Soros. Entonces, bueno, las evidencias son tan grandes que no sé cómo concluir toda esta historia. Hay muchísimo más que contar, pero es realmente, no sabe uno cómo actuar. Creo que Soros ha descubierto lo que se llama la ingeniería social, tiene una ingeniería moral, ha creado unos preceptos pseudo-morales absolutamente contrarios a todo el humanismo cristiano, contrarios a la familia, contrarios a la patria, contrarios a la soberanía nacional, contrarios a valores en los que toda Europa creía hasta que llegó esta ola. Que no olvidemos que esta ola llega, que antes no, somos los mismos que hace años, pero esta ola ha llegado para destruir y crear esa dicotomía entre los buenos y los malos, los demócratas y los fascistas, los que respetan la ley y los que no respetan la ley. Pero si así lo dicen en la Unión Europea. Y o es usted del LGTBI a tope extremista, o es usted antivida y eutanasia y proaborto extremo, o es usted eso, o usted es un fascista. Pero así no éramos cuando yo era pequeño. Así no éramos cuando yo era mediano. Esto ha cambiado. Antes podíamos hablar todos, podíamos tener ideas que fueran más o menos entre el fascismo y la democracia. Y todos nos respetábamos, incluso en nuestra transición.
Pero estos han venido con su técnica, la han aplicado en todos los países y repúblicas soviéticas, han creado siempre los demócratas y los fachas. Y eso es lo que están haciendo en España, no hacen más que repetir el modelo. Lo están haciendo con Trump, quieren tumbar a Trump también, lo van a lograr con demócratas y fachas. Van a hacerlo, en África lo hacen y se quedan con todas las empresas y todas las minas de diamantes y de lo que quieran. Porque él tiene un sistema, hace ingeniería social, te crea una revuelta, te trae su Open Society Justice Initiative con la que te dice que no respeta los derechos humanos, tumba el gobierno, cambia el gobierno y la mina es de ellos. Eso se lo ha hecho a todos los franceses, nos lo hace a los españoles, domina África y ahora América Latina, que eso hay que investigarlo, porque están entrando a saco. Y lo de Chile no es casualidad, lo de Hong Kong no es casualidad. Pero yo no quiero echar la culpa solo a Soros, pero Soros no es una persona, es un conglomerado. Y es un conglomerado más bien atlantista. Entonces, echémonos las culpas y si tenemos al enemigo en casa, desvelemos, porque no puede ser que nos quedemos tan tranquilos cuando juegan con nuestra soberanía nacional. Para usted Trump es una figura, pero antes, contraria a ese eje de poder, por así decirlo, globalista y progresista que era hegemónico en Washington hasta ahora. ¿Es una persona contraria o es alguien que tiene unas ideas que son contrarias o ha aparecido por ahí un poco sin un fundamento? Seguramente detrás de Trump hay una visión geopolítica distinta de la que... El problema que yo creo es que la visión geopolítica de Estados Unidos respecto a Europa es la misma con Trump o con Obama. Lo que está enfrentado Trump es completamente a Obama. Y Obama, que parece un hombre pacífico demócrata, es quizá de lo peor en cuanto a represión en Europa. Represión me refiero empresarial, control. O sea, lo que nos falta a Europa, en definitiva, que no nos ha dejado tener Estados Unidos, es independencia. Yo diría que esto es una lucha por la independencia de Europa que no hemos tenido jamás. Si no sabemos ser independientes de Estados Unidos e Inglaterra, tenemos un problema. Eso no significa tirarse en manos de Rusia, o de China, o de quien sea. ¿O es que cuando me llama Sputnik una vez que he dado una entrevista me van a tachar de espía ruso, como han hecho con Pedro Baños porque dio una entrevista también a Sputnik? En mi época se podía hablar a todos los medios. Es libertad de expresión, pero lo que estos hacen son totalitarios. Aquí solo se puede hablar con sus medios. Y no te vayas a los otros que se ha terminado tu carrera. O sea, lo tienen todo muy organizadito. Y finalmente una cosa, Chatham House, que es un poco el think tank que corresponde al Cano en España, en Londres, no hace más que defender a la corona británica, vaya donde vaya. Le pase lo que le pase a Inglaterra, sale en su defensa. Quiero ver a Charles Powell con el Cano, que tiene la presidencia de honor del rey, de su majestad el rey, que tiene además a 4 expresidentes del gobierno en su esta, que está el secretario de Estado de Exteriores, que está Borrell, que está Solana, están todos en el Cano. ¿Qué ha hecho el Cano durante el proceso? Yo lo pregunto aquí. Chatham defiende a Inglaterra. ¿El Cano ha defendido a España? Pues es el máximo think tank que tenemos para defendernos. Pero incluso la propia corona. Y está calladito. No, sí, no está calladito. Yo salí en Intereconomía Televisión retando a Charles Powell porque el tipo sacó un tuit en el que dijo a quién había que votar. Dijo, votar socialista que iremos al equilibrio. No, señor, usted dice votar socialista porque le ha mandado Integrity Initiative, a la que usted pertenece, y un día nos tiene que enseñar si tiene o no contrato, porque hasta ahora no lo ha negado. Y usted está dirigiendo un instituto estratégico español, el más importante, al que va el rey de presidente. No, mucho cuidado. Usted está ahora recomendándome a mí que yo vote socialista. Perdón, le dije en el tuit. El 20% de su salario lo pagamos nosotros. Y usted no me tiene que decir a mí quién votar, porque le podría llevar hasta la Junta Electoral Central. Entonces, bueno, creo que estas cosas hay que decirlas, lleguen donde lleguen, son realidades, son verdades. Como he dicho, estoy dispuesto a sentarme con la Landetti y poner en la mesa quién ha hecho el golpe catalán, y entonces vamos a ver quién tiene más pruebas. Pero desde luego yo tengo 400 y él no tiene más que una serie de cosas difuminadas en el país que no hay quien se las trae. Pues eso es todo, no sé cuál es nuestro futuro. Voy a hacer una pregunta. Ahora preguntas, y me alarga muchísimo, lo siento. Y este escenario apocalíptico, que para mí lo es, en el cual he reflexionado y he pensado muchas veces en él, creo que la marcha atrás, en mi opinión, en España es complicada. ¿Usted ve alguna posibilidad de que haya un rebobinado y volvamos a... O está diciendo, no, es que estamos ya en la cuesta abajo y, señores, España será dentro de poco un puzzle de o sea, a mí lo que me da miedo es que siempre se habla de Bilderberg como si fuera conspiracionista y todo eso. De Bilderberg salen todos, Ana Botín, Soros, todos los demás, y tienen sus visiones sobre cómo, hacia dónde vamos.
No olvidemos, hay una cosa que prácticamente eso es un punto importante, de las 20 empresas de alta tecnología del mundo, 11 son americanas, 9 chinas y ninguna europea. Preguntémonos por qué no hay ninguna europea si todos partimos de 1944 casi con las mismas armas económicas, porque se nos tiene así y se nos explota y todo lo demás. Pero bueno, me estoy saliendo de la pregunta, perdón. Era su percepción del futuro. Bueno, que si vamos hacia... Bueno, entonces, ¿qué puede pasar aquí? Yo creo que si nos ponemos en manos del independentismo y el independentismo crece y País Vasco sigue haciendo lo mismo, si Europa sigue la noción de nación sin Estado, que es la que más me preocupa, porque parece una tontería, pero nación sin Estado es genial. El Estado es Bruselas. Si de verdad les empieza a tentar a los de Bruselas tener un Estado europeo con unas regiones controladas como se puede y además con la OTAN controlándolo bien y demás, tenemos un peligro. Porque entonces ya no lo para cualquiera, ya no es un problema político español, es un problema europeo. Entonces ahí es donde me da más miedo. Pero o empezamos a concienciarnos la gente y cambiamos el voto hacia gente que nos vuelva a valores en los que creemos, que defiendan la soberanía. Hay varios países europeos que quieren volver a tener una cierta soberanía, ¿no? Estallar Europa al final entre soberanistas y globalistas, no lo sé. Pero para mí el globalismo es totalitario y los que defienden la soberanía son demócratas. La salida del Reino Unido de la Unión Europea creo que es un prejuicio, ¿no? Para estos planes de... Sí. O sea, para ellos es algo que no se esperaban probablemente, ¿no? Pero... No, y de hecho Soros apoya que se quedase en la Unión Europea, porque Soros quiere que Inglaterra siga jugando el juego de control. Ahora se sale y nos descontrolamos. Muchas gracias. En fin, bueno, gracias. Sí, por favor. Eso es. Bueno, a mí me parece básico. Pues con 3/5 partes, ¿no? Del Parlamento. Pero, ¿cómo se hace? Eso y el PP no lo van a cambiar. Ya. Mientras que Yo cuando veo que Francia con la segunda vuelta nos arregla todo y no somos capaces de pensar que es una solución tan fácil como la segunda vuelta, pero era tan complicado ¿qué pasa? ¿Que son menos demócratas los franceses que nosotros? No, lo único es que cuando arregla un partido u otro, más a más mayoritario, eso nunca va a cambiar. Nunca me lo Pero el caso es que Francia, claro, en la segunda vuelta se divide en 49-51. Sí. Quiere decir que la mitad de Francia está de acuerdo con el gobierno. Eso es. Sea cual sea. Me parece bastante demócrata. Sí, yo creo que ahí está la clave. Allí está la clave. ¿Y cómo se cambia eso? Eso, 3/4 partes hay que tener. Hay que tener 3/5. Muy bien. ¿Otra pregunta? Sí. Carmen. Carmen. No, espera que mira. Puede dar el título del libro, el título de su libro. El título es Soros Si pudiera enseñar... rompiendo España. Sí, lo tenía por ahí. El libro estaba por ahí. Sí, espera, un momentito. Aquí. Para que podamos enseñar el libro. Sí. Soros rompiendo España. ¿Sí? ¿Lo tienes? Vale. Bueno, muchas gracias. Gracias, François.